En desarrollo del quinto Congreso Internacional Neuro, Psicología, Educación y Aprendizaje, presentamos la ponencia cuyo título es Las competencias sociales para el docente del siglo XXI, a cargo de Ubaldo José Vuelva Solórzano y la doctora Nelmir Marrero, Cartagena, junio de 2023. Resulta importante establecer un perfil profesional para los docentes de una facultad de educación, sus correspondientes competencias profesionales y sociales. Esto lo manifiesta Tobón en el 2013. Se indican 4 interrogantes. ¿Qué clase de competencias profesionales y sociales conforman el perfil docente en una facultad de educación? ¿A quién le corresponde definir esas competencias? ¿Qué proceso debe desarrollarse para que los docentes universitarios adquieran las competencias definidas? ¿Qué modelo evaluativo seleccionar para certificar el dominio de esas competencias por parte de los profesores? A partir de estos interrogantes, planteamos el siguiente problema. ¿Cómo desarrollar un proceso evaluativo de las competencias de la profesión docente en la Facultad de Educación de la Universidad de Sucre, Colombia, en el programa de licenciatura en matemáticas para el mejoramiento de las prácticas educativas y la formación docente? La relevancia social del estudio radica en la oportunidad que tendría el Ministerio de Educación Nacional en Colombia de contar con un documento fruto de una investigación que señala cuáles son las competencias que debe movilizar un docente de una facultad de educación para desarrollar en sus estudiantes procesos formativos que los impulsen a desempeños profesionales exitosos en su campo de trabajo. Desde este punto de vista, observamos que el objeto de estudio de esta investigación nos permitirá definir unas competencias profesionales y sociales para docentes de una facultad de educación y extenderlo a otras facultades. Aunque la investigación está circunscrita a una facultad de educación y específicamente al programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad de Sucre, sus resultados se pueden extender a otras instituciones de educación superior en el contexto nacional o internacional, sin demeritar obviamente que el énfasis investigativo radicó en establecer esos saberes necesarios para un docente de una facultad de educación. En este orden de ideas, el propósito de la investigación es desarrollar un proceso evaluativo que visualice las competencias de la profesión docente en la Facultad de Educación de la Universidad de Sucre, Colombia, en el programa de licenciatura en matemáticas, para el mejoramiento de las prácticas educativas y la formación docente. Alrededor de él se mueven unos objetivos específicos, como caracterizar las competencias profesionales de los docentes de la Facultad de Educación, identificar las competencias sociales de docentes de la Facultad de Educación y, por último, diseñar un mecanismo multiparticipativo que permite evaluar las competencias socioprofesionales de la profesión docente en la Facultad de Educación de la Universidad de Sucre, específicamente en el programa de licenciatura en matemáticas. Desde el punto de vista referencial, nosotros nos apoyamos acá en una línea de tiempo que no son las únicas, porque hay otras, pero otros autores que hablan de las competencias en docentes universitarios, pero hacemos énfasis en Comela, que en 2002 le da prelación a la enseñanza. El número 9 que ven entre paréntesis indica las competencias que ellos establecen. El PRNU en 2004 hace énfasis en el enfoque del aprendizaje, señala 10 competencias. Cano 2005, habilidades sociales, señala 8. Blanco 2009, habilidades comunicativas, señala 14 saberes. Medina, el grupo de la UNED de España, hace énfasis en los retos de la sociedad del conocimiento y mejora de la práctica docente y señala 12 competencias. Zabalza en 2013 hace énfasis en conocimiento y destreza, señala 10. Desde el Ministerio de Educación Nacional en Colombia en 2014 se habla de un docente líder y pensador crítico y establece 9 saberes específicos. En las competencias socioprofesionales tenemos que observar que esa división de sociales y profesionales hay una línea divisoria que no es tan estricta como se ve en el gráfico. Diferentes autores, por ejemplo, establecen que las competencias profesionales deben hacer énfasis en la planificación, ejecución y liderazgo académico. Igualmente también manejo de un segundo o tercer idioma, manejo de tecnología de información y comunicación, que en este momento ya se extiende a la inteligencia artificial, y el docente tiene que utilizar la investigación para desarrollar sus procesos formativos. Desde lo social, algunos autores, como se ven en la gráfica, Morán, Kelly, Brownie, Fernández, Gijón, Coleman, Navío, Escudero,
hacen énfasis en control autónomo que debe tener el docente, la inteligencia conformadora, las relaciones interpersonales, la empatía y sobre todo la inteligencia emocional. La metodología se realizó, es decir, desde lo metodológico, no se utilizó un enfoque multimétodo, lo que normalmente se conoce como metodología mixta. El diseño multimétodo se trabajaron en dos fases, una cualitativa y una cuantitativa. Primero la cualitativa, con una población de 18 docentes de programas adscritos a facultades de educación de la región, y luego se realizó una entrevista. Y en la fase cuantitativa se tomó una muestra de 31 estudiantes del programa de licenciatura en matemática de la Universidad de Sucre y 4 docentes. Se utilizó un cuestionario con tipología laica. La proyección y validez de esta investigación. El docente de una facultad de educación, como se muestra en la figura, la investigación arroja que tiene que manejar 16 competencias entre profesionales y sociales. Como se puede observar, las competencias profesionales se habla de la proyectiva, disciplinar, metodológica, transpositiva, investigativa, evaluativa, informática, bilingüe, heurística. Y las sociales, que es el descriptor que nosotros hemos cogido para esta presentación, las competencias comunicativa, identitaria, lideritaria, empática, ecoformadora, espiritual y tutorial. El ciclo social del profesor universitario, es decir, el descriptor que estamos señalando, que es la competencia social, observamos en la gráfica esas 7 competencias que debe tener el docente de una facultad de educación. Es decir, esos 7 saberes no son específicos de docentes de una facultad de educación, pero obviamente en la investigación lo arrojó estas 7 competencias que la investigación proyectó esos resultados y se refiere especialmente a la parte definida en este estudio como competencias sociales del docente de una facultad de educación, puesto que no es suficiente con dominar contenido y desarrollar una planificación acorde con el contexto establecido, sino que también es importante que el docente posea otras habilidades y capacidades que le garanticen tener éxito en su desenvolvimiento profesional. En este sentido, los datos obtenidos permitieron señalar una serie de saberes comprometidos con el desempeño del profesor universitario. En primer lugar, debe ser competente en el lenguaje, o sea, en la parte comunicativa, es decir, lo emplea para integrarse con los estudiantes, entendiéndolos y haciéndose entender. Jaime, 1980, Ordóñez, 2004, lo manifiesta. Una segunda dimensión invita al docente a hacerse una estimación aproximada sobre los estados mentales y de ánimo de sus discentes. Esto admite relaciones empáticas, reconociendo captar sus intenciones, sus sentimientos, que pueden exteriorizar más o menos, saber qué información le falta y como consecuencia interactuar bien con ellos, adaptarse a ellos e incluso predecir ciertos aspectos de estas actividades. Como tercer aspecto está la acción tutorial del docente, cuya utilidad se refleja en posibilitar a través de una retroalimentación adecuada que los estudiantes aprendan de sus errores, facilitarles posibles revisiones a sus dificultades, motivarles y ayudarles a centrar sus logros, consolidar sus aprendizajes, ayudarles a aplicar principios abstractos en contextos prácticos, estimar su potencial para progresar hacia otros niveles y guiar la elección de alternativas. Siguiendo la discusión, se tendría una cuarta dimensión competencial. El docente debe mostrar y demostrar sentido de pertenencia con la institución de educación superior que lo alberga. Es muy importante la experiencia de ajustarse o de ser congruente con otras personas, grupos o ambientes a través de características compartidas o complementarias. En ese mismo orden, perentoriamente le corresponde ser un líder académico que transforme prácticas anquilosadas en situaciones novedosas, que inviten a la reflexión permanente y le permitan dirigir, organizar y proponer soluciones a problemas inherentes a la enseñabilidad, aprendibilidad y educabilidad del ser humano universitario. Es necesario tener un compromiso con la situación actual de crisis ambiental que vive el planeta. Los docentes universitarios son los llamados a liderar campañas que impulsen movimientos proponentes para reducir la contaminación de los escenarios esenciales para conservar la vida. De ahí la importancia de fomentar la competencia conformadora como un medio expedito para repeler los crímenes ecológicos actuales. Por último, teniendo en cuenta los teatros actuales de descomposición social e inversión de valores, lo que ha potenciado contextos perversos, enemigos de la formación integral del ser humano, han hecho posible el surgimiento, entre otros, de las crisis de las familias representadas en hogares disfuncionales, el maltrato intrafamiliar, crímenes sexuales, la corrupción campante en todas las esferas sociales, la injusticia y desigualdad social, el narcotráfico, la prostitución, la trata de blancas y otras transgresiones prevaricadoras que exigen del profesor universitario una formación moral y espiritual fuerte para que pueda ser guía
de sus estudiantes en estos momentos de dificultad existencial. Gracias por la asistencia a esta ponencia y espero que haya sido aclarado o por lo menos establecido algún perfil competencial para el docente universitario desde el punto de vista social.